Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a todos y a todas a la clase número 8 del curso Los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Y hoy, como decía, la clase número 8, la verdad no es la clase número 8, es la clase 24, porque no solamente que hoy terminamos el módulo 3 o el tercer curso de esta trilogía, sino que también terminamos toda esa trilogía de un conjunto de 24 clases que, aunque no parezca, hemos ya llegado al fin. Como decíamos en la clase anterior, una mezcla de alegría con nostalgia, tal vez que ya empezamos a sentir con la, tal vez nos va a hacer falta más sobre los rollos del Mar Muerto, pero también un motivo de alegría porque estamos cumpliendo uno de los tantos objetivos que nos planteamos cuando iniciamos esta trilogía. Y hoy estaremos con la clase número 8, llamada El monacato cristiano y el esenismo, un tema sin duda fascinante, como todos los temas que hemos visto hasta ahora, pero bien, tal vez hasta relevante ya con los inicios del cristianismo y tal vez con temas actuales también. Pero bueno, no más, ya nos comunicamos con el doctor Adolfo Reutemann. Adolfo, ¿cómo estás en esta última clase de las 24? Gracias, Ariel. Ciertamente, como vos dijiste, hoy es un día con sentimientos encontrados. Por un lado, obviamente, todo proceso también tiene un final y hoy es precisamente eso, es la última clase, no solamente del curso, sino de la trilogía. Y por el otro lado, obviamente, ya se había transformado casi en una costumbre encontrarnos los días sábados y poder compartir con la gente esta experiencia. Pero bueno, como siempre sucede en la vida, es un final para un nuevo comienzo. Así que con tu permiso Adelante, Adolfo, cuando quieras. Voy a compartir. Como dijimos entonces, la clase de hoy, la clase número 8, tiene como tema el monacato cristiano y el esenismo. Y comencemos ahora con la introducción al tema. Después de haber analizado en las últimas clases algunas composiciones del Nuevo Testamento y sus probables relaciones con el esenismo, en este último encuentro exploraremos con este mismo propósito uno de los fenómenos socioreligiosos más fascinantes del mundo antiguo, el monacato cristiano. En la primera parte de la clase haremos una reseña sobre la historia del fenómeno monacal en el Oriente Próximo, centrándonos en los distintos tipos de monacato y sus características más sobresalientes. En la segunda parte nos centraremos en los orígenes del monacato cristiano, explorando sus raíces en el ascetismo del judaísmo de la época grecorromana y más específicamente en la expresión más concreta del fenómeno monacal en el judaísmo antiguo, la comunidad de Qumrán y los terapeutas en Egipto. La hipótesis a demostrar es que el esenismo podría haber sido una fuente de inspiración, aun cuando ciertamente no la única, para el desarrollo del monacato en el cristianismo antiguo. Pero antes de comenzar con el tratamiento mismo de los temas propuestos, sería prudente y necesario definir nuestro objeto de estudio. ¿Qué se entiende por monacato? En varias religiones se advierte cómo surge la necesidad de abandonar la vida ordinaria para concentrarse en el culto, la meditación y el estudio de las ciencias sagradas. Este deseo tuvo una primera expresión concreta en la vida solitaria de los ermitaños. Por el término monacato se entiende el estado o modo de vida del monje. La palabra monje deriva del latín monachus, que a su vez es una transliteración de la forma griega del término monajos, una persona que vive sola. Sin embargo, este primer uso del término se amplió para aquellos monjes que vivían en comunidad. En ese sentido, entonces, el término monacato podría referirse a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que tanto viven solas o en comunidad. Sin embargo, esta definición todavía es vaga para definir el fenómeno. En palabras de Greg Peters, según esta definición, se podrían etiquetar como monásticas muchas instituciones que ciertamente no lo son, como las prisiones, los internados o incluso los centros de rehabilitación de drogadictos que viven en casa. Por lo tanto,
hay que añadir algo más a esta definición. No solo la comunidad vive junta, sino que también viven juntos según una regla de vida que incluye alguna forma de votos, una institucionalización explícita de los contornos de su vida y apostolado compartidos. Además, parece razonable que los monásticos tengan una autocomprensión que los defina como monásticos. Esta es otra forma de decir que uno no se convierte en monástico por accidente, sino por intención. En consecuencia, el monaquismo se refiere a quienes viven intencionadamente solos o en comunidad bajo una regla de vida y unos votos que dan forma a su rutina diaria y a su misión compartida en la vida. A pesar de que en Occidente la institución monacal está claramente identificada con el cristianismo, la primera aparición de la misma ocurrió en la India con el Sangha budista, en tiempos anteriores a la era cristiana. Esta última forma de vida era accesible tanto a hombres como a mujeres, y era considerada como la forma de vida más elevada, especialmente por el hecho de que implicaba el celibato. En tiempos de Buda, los siglos VI, V ante la era común, y durante siglos después de su muerte, los miembros de la orden Sangha eran mendigos errabundos y sin hogar, bhikkhus. Ellos practicaban ayunos extremos, erraban desnudos, acostumbraban a sumergirse en aguas frías durante el invierno, meditaban en el verano caluroso bajo el sol rodeados de fuego, pasaban años sin hablar y adoptaban posturas corporales contorsionadas mientras se sentaban. Con el tiempo, se desarrolló la práctica de vivir juntos en refugios, avasas, temporarios, que con el pasar de los años se convirtieron en establecimientos permanentes, lenas. Esta forma comunal de vida estaba regida por reglas basadas en las 4 prácticas del ascetismo budista. 1, continencia sexual. 2, no violencia. 3, pobreza. Y 4, ninguna pretensión de logro espiritual. El monacato también se halla presente en otras religiones del Oriente, como es el caso del hinduismo y el taoísmo. Después de esta breve introducción metodológica sobre el significado del término monacato y su aparición en la historia de la humanidad en civilizaciones no cristianas, pasemos a reseñar en la próxima sección la historia del monacato en el cristianismo, con un énfasis especial en la primera aparición de este fenómeno socio-religioso en el Oriente Próximo, Egipto, Asia Menor, Siria, Mesopotamia y Judea. Parte 1. El monacato cristiano en el Oriente Próximo, siglos I a VI. Una forma incipiente de vida monacal puede ser ya encontrada entre los primeros cristianos del siglo I de nuestra era, conocida como el matrimonio espiritual. Con este concepto se hacía referencia al caso de un hombre y una mujer que habían hecho votos de castidad y que vivían juntos en una pareja casta y no legalizada. En la iglesia grecoparlante se llamaba a los participantes de esta práctica suneisaktoi, agapetai o agapetoi, amados. En la iglesia latina, ellos eran llamados agapatea o virgines subintroductae, vírgenes introducidas de manera secreta. Los estudiosos argumentan que un testimonio de esta práctica estaría en el famoso pasaje sobre la virginidad en la primera epístola a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 7, versículos 25-38, especialmente en la siguiente sección. Pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su novia por estar en la flor de la edad, y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera, no peca. Cásense. Mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su novia, hará bien. Por tanto, el que se casa con su novia obra bien, y el que no se casa obra mejor. A pesar de no ser una opinión aceptada de manera unánime, muchos autores afirman que esta práctica habría estado en boga ya en la iglesia de Corintos, mediados del siglo I de nuestra era, y que Pablo habría tenido conciencia de ella y la habría apoyado.
La misma habría sido conocida también por el autor del Pastor de Hermas del siglo II y por el diácono y escritor Efrén de Siria del siglo IV. Según Peters, las personas que adoptaban la práctica del matrimonio espiritual habrían ya llevado, por así decir, una vida de tipo monástica. En caso de ser así, entonces ya en los comienzos del cristianismo habría habido un impulso monástico que habría de influir más tarde en el desarrollo de esta religión. ¿Cuál habría sido la razón que habría llevado a estos seguidores de Jesús a adoptar este impulso monástico, expresión acuñada por Peters? Una probable respuesta se podría hallar en las palabras de Jesús cuando, después de exponer su oposición al divorcio en Mateo 19, 1-9, le dijo a sus discípulos: dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Sobre estas palabras de Jesús comentan Leborati y Tuso. Jesús distingue tres categorías de personas: los que nacieron impotentes, los que fueron castrados y los que se hicieron eunucos a sí mismos. Las dos primeras categorías son bien conocidas. La tercera sería algo detestable si hubiera que entenderla materialmente. Se impone, por lo tanto, el sentido metafórico. Esta clase de eunucos son los que han decidido renunciar a la vida conyugal por amor al reino de los cielos. A partir de este texto se puede suponer, pues, que la razón inicial para la práctica del matrimonio espiritual podría haber sido una respuesta al llamado de Jesús de ser célibe por el reino de los cielos. En la opinión de Peters, el celibato no es la condición sine qua non del monacato, pero la llamada de Jesús a una vida así debió provocar un movimiento que llevó a los individuos a empezar a adoptar estilos de vida monásticos, que vemos descritos y manifestados en otros lugares y que ciertamente incluían la práctica del celibato en ocasiones. Sea como fuere el caso, los comienzos de un movimiento ascético cristiano más extendido y con contornos más definidos se hallan en el siglo II, según textos en epístolas siríacas anónimas, literatura pseudo-clementina, originariamente en griego, sobre la virginidad de comienzo del siglo III y de la región sirio-palestina. Estos grupos deambulaban de un lado para el otro, predicaban, enseñaban, oraban y realizaban milagros. La meta de estos hombres y mujeres ascetas era llevar una vida angelical en la mayor conformidad posible con Cristo. Según está escrito: ningún hombre virgen y ninguna mujer virgen podrá salvarse si no es en todo respecto como Cristo y como aquellos que son cristianos. Estos movimientos ascéticos primitivos no solo predicaban la continencia, encrateia, de ahí el nombre de encratitas, en cuestiones de alimentación, antialcoholismo, limitaciones dietéticas, sino que criticaban severamente la sexualidad y el matrimonio. Según afirma Marxis, de este ascetismo premonástico, en cierto sentido interior a la comunidad siríaca, se desarrolló en el curso del siglo III el propio ascetismo exterior a la comunidad. Su rasgo característico sería la retirada clara fuera de la comunidad, la separación espacial del entorno mundano usual. Simultáneamente y probablemente de manera independiente al ascetismo premonástico sirio, este fenómeno comenzó también a manifestarse en Egipto para finales del siglo III. En ambos casos, el ascetismo premonástico hizo su aparición en ambientes rurales, en donde la cristianización, un fenómeno sobre todo urbano, era menos profunda. Sean a lugares despoblados de Egipto o a las montañas del desierto sirio, se retiraban hombres y mujeres jóvenes, algunos libres de compromisos sociales, otros casados y con hijos, y también, aunque en menor medida, mujeres. Las figuras claves del monacato primitivo son Antonio, cerca del 250 a 376, considerado el fundador del monacato cristiano,
que se retiró al desierto egipcio hacia el año 270. Basilio de Cesarea, muerto en el año 378 y dedicado a la vida monástica desde el año 358. Y Pacomio, que empezó a practicar la vida monacal a partir del año 320. De acuerdo con Ramón Teja, cada una de estas figuras representa un momento y estadio en la evolución del fenómeno monacal. Antonio habría sido el iniciador del anacoretismo, Pacomio el fundador del cenobitismo, y Basilio habría regularizado y hecho compatibles estos fenómenos con la Iglesia oficial. El monacato más antiguo es del tipo anacoreta, del griego anajoretés, retirarse del mundo, del que ya existían antecedentes. Este tipo de vida monacal nació en Egipto, y más precisamente en el ambiente rural en donde prevalecía un cristianismo heterodoxo de lengua copta. El anacoretismo se volvió muy popular. Los campesinos cristianos en época de grave crisis económica y social rechazaron la iglesia y buscaron su profunda ansia de religiosidad por medio del anacoretismo. Antonio es considerado el padre modelo de los anacoretas. Este tipo de asceta huía al desierto para alejarse del mundo y encontrarse con Dios. Según lo relata Atanasio, siglos III y IV, en su obra Vida de Antonio, por cierto, un libro muy popular en el cristianismo antiguo, este santo debía enfrentar allí las tentaciones del diablo, que se le aparecían en las formas más variadas para atormentarlo. En palabras de José María Blázquez, el anacoreta era un individuo que en su soledad luchaba contra dos enemigos personales, el sexo y el demonio. Los anacoretas egipcios marcaron las pautas que seguiría a partir de entonces el anacoretismo en otros lugares del imperio: rigorismo, enfrentamiento con el mundo y con la carne, elevación del diablo como símbolo mismo del mal. Pero fue el anacoretismo sirio que se destacó por su rigorismo, llegando allí la represión corporal a su máxima expresión. Según le explica Teja, aquí parece que se desarrolló entre los solitarios una especie de carrera para idear los medios más extraños y extravagantes de hacer penitencia. Se difunden tipos de ascetas como los dentritai, que viven en las copas de los árboles, los boscoi, que viven en los bosques desnudos y alimentándose solo de raíces y frutas, los reclusos, que viven encerrados entre cuatro paredes que se hacen construir para ocultarse a los curiosos, los giróvagos o vagabundos, que se dedican a andar continuamente de un lugar para otro, o los más famosos de todos, los estilitas. El iniciador de esta última forma de ascetismo fue Simón el Estilita, entre los años 390 y 459, cuya biografía fue escrita por Teodoreto de Ciro en su Historia religiosa. Según cuenta Teodoreto, Simón vivió como anacoreta subido en una columna de 36 codos en su última fase. De aquí su apodo, Simón el Estilita, del griego stiulos, columna. Allí permanecía inmóvil, de pie día y noche, sin vestido, haciendo continuas y profundas inclinaciones para orar. Desde ese lugar dirigía la oración a la muchedumbre, predicaba, daba consejos, hacía milagros y enviaba cartas a los obispos y al emperador. Luego de su muerte se construyó una enorme basílica en el lugar, con una gran construcción octogonal en cuyo centro se levanta la columna del santo. El lugar se convirtió en uno de los principales lugares de culto de la antigüedad en la Edad Media. ¿Cómo habría sido la vida de Simón el Estilita sobre una columna? Esta figura tan enigmática, que ya en el mundo antiguo contó con una enorme popularidad y se transformó en un modelo de santidad, fue explorada por el afamado cineasta español Luis Buñuel en su film Simón del Desierto, del año 1965, en donde trató de develar su misterio. Veamos a continuación una escena donde Buñuel trató de imaginar con su lenguaje cinematográfico tan peculiar la manera en que Simón se enfrentaba al diablo tratando de doblegar sus pasiones. E può dire felice, perditum ducat, tu
a hacer aquí? A jugar. ¿De dónde vienes? De allí. ¿Y a dónde vas? Allá. ¿Quién eres? Soy una niña inocente, Simón. Mira qué piernas tan inocentes. Simeón, son todos los que están, y están todos los que son. Con un barba, de Siria, que pripa tu turina. Simón, mira mi lengua que larga. No te temo, Satán. Cristo, Cristo, Cristo. Volveré, greñudo, volveré. El anacoretismo fue la fase más elemental de la vida monacal. Si bien ya de sus orígenes estos ascetas tendían a vivir agrupados aunque sin llevar la vida en común, reuniéndose circunstancialmente para ciertos actos, en especial para los oficios divinos. Esta etapa inicial se vio sucedida por el cenobitismo, del griego koinos bios, vida en común. Se considera como fundador de este estilo de vida monacal al egipcio Pacomio, que vivió entre los años 320 y 346, a pesar de que antes de él ya existían formas diversas, pero escasamente organizadas de vida en común. A decir verdad, Pacomio fue más bien un reformador, sistematizador y organizador, quien dejó fijadas por escrito sus reglas. El éxito de Pacomio se debió a que supo combinar las aspiraciones de los individuos que se retiraban al desierto con las ventajas de la vida comunitaria. Él fundó su primer cenobio en Tabenisi, cerca de Dendera, en la Tebaida, en la orilla derecha del Nilo. Debido al éxito, fundó en total 6 colonias de hombres y 2 de mujeres. Los monasterios pacomianos estaban rodeados de un amplio recinto que servía de muro de clausura, dentro del cual había dispersas una serie de casas, en cada una de las cuales convivían unos 20 monjes. Cada monje tenía su propia celda, que más adelante compartiría con otros 2, y una serie de servicios comunes: iglesia, cocina, comedor, despensa, jardín y albergue para forasteros. La organización de la vida en común se basaba en la división del trabajo y la práctica de la oración siguiendo unas reglas fijas. La regla era moderada. La mayor parte del día se dedicaba al trabajo, trabajos artesanales, carpintería, sastrería, tejidos, etc., realizado en silencio o cantando salmos. La comida era frugal, pero bastante abundante. Los rezos no eran frecuentes. Había una serie de penas para las faltas cometidas, que iban desde la admonición hasta la expulsión. No pronunciaban votos, aunque se sometían a una serie de prácticas: pobreza, castidad, etc. Los primeros anacoretas eran por lo general analfabetos. Con Pacomio todos sabían leer. Les puso una biblioteca en cada koinonia. Muchos recitaban de memoria las escrituras. Con el obispo Basilio de Cesarea, entre los años 330 y 379, en Capadocia, en la actual Turquía, la institución monacal sufrió un desarrollo original que habría de influir decisivamente en el porvenir de la iglesia posterior, tanto en Oriente como en Occidente. El monasterio pasó con Basilio de ser un conglomerado de ascetas a constituir una verdadera comunidad, quedando desde entonces los monjes integrados en la vida y la actividad de la iglesia. La regla basiliana terminó por imponerse en todo el Oriente, y por ella se rigen aún el monacato. En Occidente tuvo una gran difusión a través de las traducciones latinas, sentando las bases del monacato medieval.
La expresión más excelsa de la vida monástica en la tierra de Israel fue en el desierto de Judea, en donde los ascetas encontraron el lugar ideal para llevar allí una vida de aislamiento y de contemplación. Según considera la tradición, el monje Jaritón, en el siglo IV, fue el fundador del monacato en esta región durante la época bizantina. Nacido en Aconium, en la actual Turquía, llegó a Tierra Santa para vivir en un monasterio. Era su costumbre ir a aislarse al desierto de Judea, inspirado por figuras como el profeta Elías, Juan el Bautista y el mismo Jesús. En el año 330, Jaritón fundó la primera Laura, conocida como el monasterio de Farán en Wadi Kelt. Destruido por los persas en el siglo VI, fue reconstruido por la Iglesia Ortodoxa rusa a finales del siglo XIX. Esta forma de monasterio se caracterizaba por el hecho que los monjes vivían separados unos de otros, en su celda o cueva, y solamente el sábado y el domingo se reunían para rezar y comer juntos en la iglesia localizada en el centro de la estructura edilicia. La otra manifestación de vida monacal fue la cenobítica, en la que los monjes vivían en un monasterio cerrado, en donde ellos comían y oraban juntos, pero que vivían en celdas individuales o en espacios comunes. Un testimonio arqueológico de este tipo de monasterio son los restos del monasterio de Martirius, localizado en las afueras de Jerusalén, localizado hoy en el centro de la ciudad de Ma'ale Adumim. El monasterio fue de grandes dimensiones, llegando a tener una extensión de 10 hectáreas. La fase inicial del edificio fue construida inicialmente por Martirius en el siglo V, para luego ser ampliado durante el siglo VI. El descubrimiento de un gran número de piezas de cerámicas, platos, vasos y jarras de almacenamiento son una prueba evidente de la vida cotidiana de los monjes del lugar. En el presente quedan todavía vestigios de ese pasado monástico cristiano glorioso en el desierto de Judea, como es el caso del monasterio de San Jorge. Veamos a continuación un video sobre el mismo. La plenitud espiritual en el vacío del desierto. Esto era lo que buscaban los miles de monjes ermitaños que se establecieron en el desierto de Judea en el siglo V después de Cristo. Pasaban parte de su tiempo en soledad, en el interior de las numerosas cuevas de la zona, y en parte llevaban vida comunitaria. La suya era una existencia llena de privaciones, inmersa en el silencio y lejana a las tentaciones de la civilización. En el año 400 florecieron aquí unos 70 monasterios en el camino que lleva a Jericó, a 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Hoy, después de guerras y destrucciones, solo permanecen algunas joyas aisladas, como el monasterio cristiano ortodoxo de San Jorge, inspirado en dos importantes personajes de la Biblia, como explica la guía turística Uri Sharon, de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio de Turismo israelí. Según la tradición cristiana, el profeta Elías encontró refugio aquí, en Wadi Kelt, en este valle. Después de huir de Jezabel, llegó al desierto de Judea y probablemente se escondió en una cueva. Elías fue uno de los primeros ermitaños de la historia y sobrevivió a la dureza del desierto, cuenta la Biblia, gracias a los cuervos que le llevaban comida y agua. Otra tradición asociada a San Jorge, aquí en Wadi Kelt, es la historia de Joaquín, el abuelo de Jesús. Se dice que estuvo aquí y que fue en este lugar donde un ángel le anunció que su mujer, Ana, daría a luz a María. San Jorge hoy es un destino turístico de una belleza inquietante. Se accede recorriendo un camino difícil y tortuoso por el que podemos ver la lejanía del monasterio en donde residen 10 monjes. Más al sur, no lejos del río Jordán, San Jerónimo es otro ejemplo de vida monástica del desierto. El monasterio fue fundado en el siglo V por San Jerónimo, que llevó aquí una vida de penuria junto a otros 70 monjes. El suyo es un estilo de vida que hoy solo imitan algunos pocos. No hay muchos monjes en el desierto de Judea. Sí hay noticias de monjes semi-ermitaños. Creo que probablemente uno o dos que entran y salen de las cuevas por un día o dos y después vuelven a vivir en comunidad en el monasterio durante una semana.
En los últimos 2 siglos, el eremitismo en el desierto de Judea ha dejado prácticamente de existir. Pero la leyenda de la vida de estos monjes extraordinarios no dejan de fascinar a peregrinos y turistas de todo el mundo. ¿Qué habría llevado a estos hombres y mujeres a retirarse del mundo de una manera tan brusca y decidida? José María Blázquez afirma que el monacato cristiano fue un movimiento de rechazo a la iglesia oficial, fuertemente secularizada desde el último cuarto del siglo III, cada vez más vinculada a los órganos de gobierno del Estado y cada vez más acorde con los valores que esa sociedad representaba. Marchís, por su parte, rechaza esta interpretación, afirmando que explicar el fenómeno como una protesta contra la inmersión de la iglesia en el mundo corresponde a una tradición moderna protestante de cavar ancha fosa entre la piedad y la iglesia oficial. Christoph Jost considera también infundada esta interpretación, pues sabemos que los grandes padres fundadores del siglo IV, es decir, Antonio, del 251 al 356, y Pacomio, del 287 al 347, ya habían dado inicio a la vida monástica antes del denominado Giro Constantiniano en el 324. Por el término Giro Constantiniano es porque en el año 324 el emperador Constantino el Grande emergió como vencedor de la guerra civil, convirtiéndose en el gobernante único del Imperio Romano, y obviamente después, cuando se transforma, se convierte el cristianismo, termina entonces el cristianismo ser la religión oficial del Imperio Romano. Otros afirmaron que la razón de la huida se habría debido a la marginación social. Ciertamente algunos huían de problemas con la justicia, con el fisco o con acreedores particulares. Pero no parecería ser posible explicar el origen de este fenómeno desde esta perspectiva tan reduccionista. Otra línea de interpretación es la adoptada por Marmarcos, al afirmar: si hubiera que buscar una causa válida para explicar la renuncia de todos los ascetas, que en Egipto y el Próximo Oriente llegaron a ser miles, esta sería el desasosiego o el descontento. Huían de un entorno en el que se encontraban a disgusto y lo manifestaban rechazando los valores seculares y sobre todo no queriendo ver a nadie. Como es de suponer, la disputa entre los estudiosos sobre las razones del surgimiento de este fenómeno socio-religioso no se ha terminado. Son muchas las propuestas ofrecidas y la cuestión sigue todavía abierta en círculos académicos. Una cuestión no menos discutida es el tema de los orígenes del monacato cristiano. ¿De dónde los seguidores de Jesús tomaron este modelo de vida? ¿Acaso el monacato fue un movimiento advenedizo en el seno del cristianismo, infiltrado desde el exterior? O quizás podría ser rastreado de los orígenes mismos de la iglesia. Este tema será explorado en detalle en la segunda y última parte de esta clase. Parte 2. Los orígenes judíos del monacato cristiano. Desde finales del siglo XIX, mucho se ha escrito acerca del origen del monacato cristiano. Distintas teorías fueron sugeridas por los estudiosos que van desde propuestas infundadas hasta construcciones teóricas de valía. Pasemos a enumerar a continuación algunas de ellas. 1. Origen budista. Aun cuando los monasterios budistas no parecen haber influido de una manera directa sobre el monacato cristiano, no es imposible suponer que misioneros o viajeros cristianos hayan estado en contacto con monjes budistas. Si fuera cierta la tradición que el apóstol Tomás estuvo evangelizando en la región de Kerala, en la India, entonces no sería imposible suponer que podría haber conocido a budistas que se habían establecido en el sur de la India en el siglo III antes de la era común. En caso de ser así, entonces se podría hablar a lo sumo de una influencia indirecta. 2. Origen pagano. Weingarten sostuvo a finales del siglo XIX que el monacato habría surgido exclusivamente entre los años 340 a 360, habiendo nacido por la transformación del culto pagano que en Egipto era tributado a Serapis. Serapis era una deidad sincrética greco-egipcia, declarada por Ptolomeo I, patrón de Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia, y trasladando los monjes reclusos, los catójoi, de los templos egipcios, que obviamente eran los que servían a Serapis, de este dios a un contexto cristiano.
3. Origen religioso filosófico. Las formas de vida colectiva apartadas de las ciudades en las sociedades grecorromanas paganas, comenzando con el pitagorismo y su vida conventual en el siglo VI antes de la era común, y continuando luego con los thiasoi, primero asociaciones religiosas y luego escuelas filosóficas, los gimnosofistas, ascetas que habitaban en las orillas del Nilo, o los reclusos sacros, entre otros, habrían sido manifestaciones de la vida monacal en el mundo antiguo, que siglos después eventualmente derivarían en el monacato cristiano. Según este modelo interpretativo, entonces, las fuentes de inspiración del monacato cristiano habría que buscarlas en el mundo antiguo pagano y no en el judaísmo. En palabras de Dimas Fernández Galiano, las formas monacales de retiro en el imperio derivan de experiencias nacidas y desarrolladas en el seno del mundo clásico, antes que en el mundo judaico, que a diferencia de tierras como Egipto o Tracia, no cuenta con una especial tradición de vida retirada. Sin desestimar la influencia ejercida por las formas monacales en el mundo clásico, ¿acaso se podría desechar del todo la posible influencia judía en la aparición del monacato cristiano? Tomando en cuenta el contexto judío-palestinense en el cual se originó el cristianismo, exploraremos a continuación las dos expresiones más notables de monaquismo precristiano en el judaísmo antiguo: los esenios qumranitas del Mar Muerto y los terapeutas de Egipto. Nuestro objetivo es argumentar que estas formas monacales que existieron en el judaísmo grecorromano podrían ciertamente haber ejercido cierta influencia en la conformación del monaquismo cristiano. A. Antecedentes ascéticos en el judaísmo antiguo. Un testimonio de ascetismo, del verbo griego askeo, entrenarse, y en su acepción fundamental, arreglar cuidadosamente o comportarse virtuosamente para fortalecer el carácter, en la Biblia hebrea, lo encontramos en la institución del nazireato. La raíz nazar en hebreo significa separarse o consagrarse. La legislación bíblica, en Números 30, del 2, versículos 2 al 17, regula acerca de una persona llamado nazir, sea tanto varón como mujer, que por su propia voluntad y decisión hacía el voto de consagrarse a Dios por un tiempo determinado. Las fuentes bíblicas también conocían un nazireato de nacimiento, como el caso de Sansón o Samuel, en Jueces 13:7 y en 1 Samuel 1:28. La institución del nazireato era una sacralidad ritual autoimpuesta de carácter popular y no sacerdotal. Todo nazir tenía prohibido beber vino, consumir algún derivado de la vid, acercarse a los muertos, incluso a los familiares de primer rango, y finalmente cortarse el pelo. La prohibición de tomar vino, como la de dejar crecer el pelo, aludían simbólicamente a un estado precultural, primitivo, nómade y primigenio del consagrado a Yahvé, opuesto a la civilización y el sedentarismo. Más específicamente, estas prácticas habrían tenido como objetivo manifestar metafóricamente un estado primigenio cuasi edénico de pureza, propio de la vida del desierto, como puede verse en Deuteronomio 29, versículos 4 y 5. El estilo de vida del profeta Elías presenta rasgos propios del nazareo o de los típicos anacoretas errabundos. Según el relato bíblico, este profeta vestía un manto de pelo y faja de piel ceñida a su cintura, como lo tenemos en 2 Reyes 1:8. Acostumbraba a vivir en soledad, el capítulo 1:9. Habitar en cavernas junto a arroyos, 1 Reyes 17:3-6, o en cuevas de montaña, 19:9, y a dormir en precarios refugios, 19:5. Elías representaba el típico hijo del desierto, en abierta oposición a las costumbres refinadas propias de la vida urbana. En el judaísmo de la época grecorromana, también encontramos personajes que habrían seguido un estilo de vida propio de un ermitaño salvaje. Un ejemplo en este sentido es el de Banus, a quien conocemos gracias a la noticia de Flavio Josefo. Cuando tenía alrededor de 16 años, escribía Josefo, quise tener experiencia personal de las sectas que hay en nuestro pueblo. Son 3, la primera de los fariseos, la segunda la de los saduceos y la tercera la de los esenios.
Según he dicho en otras ocasiones, de este modo pensaba yo, si conocía todas ellas, podría escoger la mejor. Y hacía fuerza ser duro conmigo mismo y de soportar muchas cosas, pasé por las 3. Y después de haber comprobado que ninguna experiencia de aquellas me resultaba suficiente, oí hablar de un tal Vanus que vivía en el desierto. Llevaba un vestido hecho de hojas, comía alimentos silvestres, se lavaba varias veces de día y de noche con agua fría para purificarse, y me hice su discípulo. Después de estar con él durante 3 años, una vez cumplido mi propósito, regresé a la ciudad. Pero sin lugar a dudas, el judío salvaje más afamado de esta época fue Juan el Bautista, quien, a pesar de ser consagrado a Dios y de pertenecer a la estirpe sacerdotal, como lo vemos en Lucas 1, vivió en el desierto de Judea a la usanza de un anacoreta, evocando ciertamente la figura del profeta Elías. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Según parecería ser entonces, la práctica de tomar votos de Nazir, como así también la adopción de una vida rabunda de un estilo primitivo, estuvo ampliamente difundida en la época grecorromana, haya sido por penitencia, búsqueda de favor divino, autodisciplina o en protesta por la vida fastuosa o lujuriosa que llevaban entre los judíos, los gobernantes, aristócratas y sacerdotes en las ciudades, especialmente en Jerusalén. Este estilo de vida habría sido parte de un fenómeno religioso mucho más amplio en el judaísmo de la época del Segundo Templo, a saber, el surgimiento de una corriente ascética. El recato sexual y la vida ascética fueron consideradas virtudes religiosas de gran estima en el judaísmo de la época grecorromana. Un ejemplo en este sentido lo encontramos en el libro de Judith, una obra compuesta a finales del siglo II antes de la era común, probablemente en hebreo en la tierra de Israel. Según reza la historia, desde el fallecimiento de su marido, Judith llevaba ya 3 años y 4 meses viuda, viviendo en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa. Se había ceñido de sellar y se vestía vestidos de viuda. Ayunaba durante toda su viudez, a excepción de los sábados y la vigilia de los sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. Con excepción de su acción salvadora, la decapitación del general asirio Holofernes, para el cual se transformó en un afán fatal, Judith vivió una vida ascética hasta el fin de su existencia. Este modelo de piedad presenta rasgos similares a los de la profetisa Ana en el Evangelio de Lucas. Y así cuenta Lucas. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Otro ejemplo literario en este sentido fue la figura de José, cuya historia sobre su rechazo absoluto a mantener relaciones con la esposa de Putifar en el libro de Génesis, en 39, versículos 7 a 12, fue vista en estos años como un ejemplo excelso de autocontrol sexual. Por eso alabamos al virtuoso José, porque venció la concupiscencia con su raciocinio. A pesar de su juventud y de poseer plena capacidad para la unión carnal, reprimió con la razón el aguijón de sus pasiones. Pero la razón vence el impulso no solo del deseo carnal, sino de cualquier otro deseo. Finalmente tenemos el caso emblemático del apóstol Pablo de Tarso, un célibe declarado y orgulloso, quien formuló con su habitual profundidad y maestría su doctrina acerca de la castidad y el matrimonio en los siguientes términos. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen,
Mejor es casarse que abrazarse. Todos estos ejemplos nos muestran a las claras, pues, que en ciertos círculos piadosos del judaísmo del Segundo Templo se había desarrollado una manifiesta tendencia ascética, probablemente en reacción contra el libertinaje y el desenfreno imperantes en la sociedad grecorromana de la época, hasta el punto de adoptar una perspectiva negativa del cuerpo. Y así está escrito en un rollo del Mar Muerto, en Odayot: estas cosas las sé por tu conocimiento, pues abriste mis oídos a misterios maravillosos. Aunque soy criatura de arcilla, moldeada con agua, cimiento de vergüenza, fuente de impureza, horno de iniquidad, construcción de pecado, espíritu de error extraviado, sin conocimiento, aterrorizado por tus juicios justos. Este último texto, hallado entre los rollos del Mar Muerto, nos lleva de manera natural a considerar en el próximo apartado otra expresión de la vida ascética en el judaísmo antiguo, pero esta vez en su versión cenobítica: los esenios qumranitas del Mar Muerto. Como ya presentamos de manera sintética en la primera clase de este curso, y lo desarrollamos en detalle en el primer módulo de esta trilogía, los esenios qumranitas que constituyeron la comunidad del Mar Muerto habrían llevado una vida de carácter monacal en el desierto de Judea. Su asentamiento de tipo conventual, su rigurosa regla disciplinaria, su vida destinada al estudio y la experiencia religiosa y sus costumbres, comunidad de bienes, obediencia al superior y trabajo manual, habrían sido una especie de anticipación de la vida en las distintas fundaciones cristianas de monasterios, que se establecieron casi 400 años más tarde, también en el desierto judío y a una distancia no muy grande. Los esenios qumranitas llevaban una vida según las regulaciones fijadas en la regla de la comunidad o en el documento de Damasco. Estas regulaciones fijaban las condiciones de entrada a la comunidad, las creencias, el comportamiento cotidiano y los castigos a sufrir en caso de infringir las reglas severas establecidas para el buen funcionamiento del grupo. El ideal de estos hombres era llevar una existencia de santidad en comunidad, aislados del resto de los hombres, en donde se compartían los bienes, las comidas y las oraciones. Como lo dice claramente la regla de la comunidad, en la columna 6, comerán juntos, juntos bendecirán y juntos tomarán consejo. La comunidad sectaria de Qumran habría estado compuesta totalmente, o en su gran mayoría, por hombres, tanto solteros como viudos, separados, casados sin familia o incluso célibes, quienes habrían llevado aparentemente una vida carente de actividad sexual, con el solo propósito de dedicar sus existencias de manera exclusiva a la práctica religiosa, el estudio y la oración. Ello en contraste con sus correligionarios de los campamentos o poblaciones esenias no qumranitas, que habrían conjugado la devoción religiosa con la vida familiar. A cambio de la seguridad económica y existencial, la vida en la secta de Qumran exigía una entrega absoluta, anulando de esta manera el yo individual y los intereses personales en beneficio de la comunidad. Por ello, el miembro de la secta estaba obligado a cortar todo lazo con su antigua familia biológica, viendo a la comunidad como su única familia. Los piadosos de Qumran, tanto los sacerdotes de origen como aquellos que no lo eran, se veían a sí mismos como sacerdotes en ejercicio, que pretendían convertir su vida cotidiana en una existencia sagrada o una liturgia viviente. Por ello, las abluciones en las albercas rituales y sus comidas comunitarias habrían tenido como propósito fundamental remedar la acción de los sacerdotes en el Templo de Jerusalén. Por todo ello, no sorprende entonces que desde el comienzo mismo de la investigación se haya visto a los esenios qumranitas como verdaderos monjes, insinuando con esta denominación una relación expresa o velada con el monacato cristiano. C. Los terapeutas de Egipto. Sobre este singular grupo no tenemos más noticias que las que nos proporciona Filón de Alejandría en su obra De Vita Contemplativa. Según se desprende de esta descripción, en donde la fantasía y la realidad parecen haberse confundido en un todo, este grupo compuesto tanto de hombres como de mujeres habría llevado una vida de celibato según ideales de vida estoicos.
Esta comunidad habría existido en un lugar próximo a la ciudad de Alejandría en el siglo I de nuestra era. Según Filón, el nombre de este grupo era Therapeutai. En el griego de la época se indicaba con esta palabra aquellos que servían o atendían a los dioses. En el uso filoniano del término, el mismo significaba servidor devoto, para referirse a los sacerdotes y levitas, tanto de manera metafórica o real, y en su forma singular, para llamar a Moisés. Filón también usaba el término therapeutes, de manera simbólica para referirse a aquel que servía a Dios por medio de una vida devota, ascética y sabia, como la de Moisés, quien curaba las almas. Los terapeutas eran un grupo que llevaba una vida entregada a la meditación y a la experiencia religiosa. El carácter de su vida era de tipo eremita y ascético, totalmente dirigida a la experiencia espiritual. Ellos dejaban sus ciudades, familias y posesiones con el propósito de vivir en un ambiente rural, al sur de la ciudad de Alejandría, en las inmediaciones del lago Mariotis. Veamos a continuación un pasaje de esta obra en donde Filón describe la vida diaria de estos hombres y mujeres durante la semana de actividad espiritual. Las residencias de los allí congregados son por demás sencillas y procuran las dos protecciones más necesarias, contra el ardor de los rayos solares y contra el frío del aire. No se hallan próximas, como la de las ciudades, por ser la vecindad molesta y desagradable para quienes buscan con empeñoso celo la soledad, ni tampoco lejos, en razón de que aman la vida de comunidad y para socorrerse unos a otros en caso de ataques de ladrones. En cada residencia existe una habitación consagrada llamada santuario o aislatorio, y aquí es importante que Filón utilizó aquí un vocablo sin antecedente alguno en la lengua griega, monasterion. A partir del siglo III en adelante, esta palabra sería utilizada en su sentido cristiano, a saber, la residencia de un monje solitario o ermitaño. Volviendo al texto de Filón, entonces, esta habitación llamada santuario o aislatorio en la que se aíslan para cumplir los ritos secretos de su vida religiosa, llevando consigo no bebida ni alimento, ni ninguna de las demás cosas imprescindibles para las necesidades del cuerpo, sino leyes, oráculos comunicados por Dios a través de los profetas, himnos y los demás elementos que emplean para incrementar y perfeccionar su ciencia y piedad. 2 veces por día acostumbran entregarse a la plegaria, hacia la aurora y hacia el atardecer. Durante el tiempo que media entre el amanecer y el atardecer, se entregan enteramente a ejercicios consistentes en leer las Santas Escrituras e interpretar las alegorías contenidas en la filosofía de sus antepasados, pues entienden que las palabras del texto literal son símbolos de un oculto sentido que se pone en claro desentrañando lo que ellas encubren. El día séptimo, los terapeutas se reunían todos juntos en una habitación grande, dividida por un tabique, en donde cada una de las partes estaban ubicados, separados los hombres de las mujeres. En esa habitación ellos llevaban a cabo una comida comunitaria muy austera, compuesta de pan, agua, sal e hisopo, vestidos con unas túnicas de lino de color blanco. En esa oportunidad, el jefe de la agrupación llevaba a cabo un discurso de interpretaciones alegóricas, para luego cantar todos juntos cantos al unísono a manera de un concierto armonioso y realmente musical. Algunos estudiosos han cuestionado la existencia histórica de este grupo, en el caso de Engelbert Pedersen, pero el hecho de que Filón los haya ubicado en las proximidades de Alejandría y no en una isla remota, lleva a pensar que los terapeutas habrían sido una comunidad verdadera y no imaginada. Otros han cuestionado su carácter judío, argumentando que Filón habría judaizado un grupo de monjes pitagóricos, como es la afirmación de Fernández Galiano, y si quieren desarrollar este punto, pueden ver el artículo de Fernández Galiano llamado Un monasterio pitagórico, los terapeutas de Alejandría. Finalmente hay investigadores que, afirmando aún su carácter real y judío, disputan sobre su origen. Geza Vermesch afirmaba que estos ascetas habrían tenido un origen esenio palestinense. Por su parte, Joan Taylor
arguye que tiene sentido situar a los terapeutas en el entorno más amplio del judaísmo alejandrino del primer siglo de nuestra era. ¿Qué relevancia tienen todos estos testimonios sobre los esenios de Judea y los terapeutas de Egipto para esclarecer los orígenes del monacato cristiano? Según cree Joyce, el esenismo de Judea sería la clave para entender el origen del monacato cristiano. No hay duda alguna de que los presupuestos cruciales de los que depende el monacato ya fueron puestos en el judaísmo por los esenios. Todas las evidencias investigadas, tanto la iluminación histórica como las cuestiones exegéticas, convergen en el mismo punto. El origen del monacato coincide con el origen del cristianismo. La conclusión de que el núcleo de este movimiento estaba formado por un grupo de ascetas, influenciado por el esenismo, no es una simple repetición de la vieja teoría de que el esenismo sería la fuente del monacato, dado que aquella teoría buscaba abonar la idea del carácter no cristiano del monacato. Si afirmamos la existencia de un grupo de ascetas de Jerusalén que ya en tiempos de Jesús le ofrecieron cobijo, adoptaron sus enseñanzas, se acercaron a él y reflejaron sus enseñanzas y su misión a través de una cristología con tonalidad propia, tal como la reflejada en el Evangelio de Juan, entonces debemos concluir que el estilo de vida de este grupo, al menos tal como se desarrolló después de Pascua y Pentecostés, debió de ser considerado compatible con el Evangelio. En caso de estar en lo cierto, entonces, el monacato egipcio de Antonio y Pacomio no habría sido una novedad desconocida en el cristianismo antiguo. Por el contrario, el eremitismo y el ensobitismo no pueden ser considerados el origen del monacato real, sino que más bien representan su forma histórica más eficiente dentro de un amplio rango de diversas concepciones. La novedad de Antonio fue meramente la de haber sido el primero en haber vivido en soledad en el desierto. Este es el punto, en el desierto. La novedad de Pacomio consistió en haber redactado una regla obligatoria para los hermanos de su comunidad y para él mismo, y en la organización minuciosa de su vida comunitaria. Pero el estilo de vida como tal no era para nada nuevo. Por el contrario, la estrategia adoptada por Antonio Piñero fue diferente, afirmando que la llave para entender el origen del monacato cristiano estaría más bien en los terapeutas de Egipto. La secta de los terapeutas no parece haber dejado señal ni rastro alguno entre los judíos, pero ya que su vida transcurría tan cercana a la gran urbe de Alejandría, no cabe duda de que debió ser bien conocida entre los grupos de piadosos de todas las religiones, y su memoria debió pervivir durante largo tiempo. No en vano, el primer monaquismo cristiano surgió en las tierras de Egipto, y a priori no parece monstruoso suponer que el recuerdo o ciertas pervivencias de esta vida eremética y semi-monástica debieron influir en los inicios del monacato cristiano. A juzgar por la opinión de Eusebio de Cesarea, que citábamos al principio, a saber que los terapeutas eran cristianos especiales convertidos por el mismísimo San Marcos, se puede pensar con verosimilitud que, al igual que algunos de los esenios, debieron pasarse a las filas del cristianismo en Palestina tras el aniquilamiento por parte de los romanos de su santuario. No sería extraño que lo mismo hubiera ocurrido con los terapeutas en Egipto, cuando el cristianismo acabó siendo religión predominante en las tierras del país del Nilo. Esta hipótesis no puede probarse documentalmente, pero es verosímil y sugerente. Si fuera verdad, tendríamos en estos terapeutas los antecedentes y las raíces más inmediatas del monacato cristiano, nacido precisamente en Egipto. A ciencia cierta no es posible saber quién tiene la razón en esta intrincada cuestión. No creo que se pueda establecer una sola fuente de inspiración. Es de suponer que tanto el monacato pagano como el ascetismo esenio palestinense y el monaquismo de los terapeutas judeo-egipcios hayan coadyuvado todos juntos en el nacimiento y desarrollo del monacato cristiano. Es difícil saber cuál de ellas pudo haber tenido preeminencia sobre las otras, pero una cosa parecería ser cierta: el esenismo habría tenido una importancia capital en el nacimiento de este fenómeno singular de la espiritualidad occidental. Reflexiones finales. De esta manera hemos llegado al final de este curso, y con el mismo al término de la trilogía sobre los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran.
A lo largo de este largo camino, hemos estudiado sobre los manuscritos de Qumrán, el esenismo palestinense, la figura de Juan el Bautista, Jesús, la iglesia de Jerusalén y los comienzos del cristianismo. El objetivo final era contestar una simple pero fundamental pregunta. ¿Los esenios han tenido un papel importante en la conformación del pensamiento, el ritual y la teología de la iglesia? El cristianismo nació a partir de una intuición religiosa única: la resurrección y glorificación de Jesús en su carácter de Mesías anunciado por las escrituras judías. A partir de aquí, los seguidores de Jesús trataron de entender el significado de este evento colosal, que a su manera de ver había marcado un punto de inflexión en la historia humana. Para tales efectos, estos creyentes judíos hicieron recurso de las ideas, creencias, rituales y escritos existentes en el judaísmo intertestamentario para conceptualizar, ritualizar e institucionalizar la fe en el Cristo resucitado. Es mi esperanza que este curso haya dejado en claro que una de las fuentes de inspiración para este desarrollo habría sido el esenismo palestinense, sea de manera directa por la incorporación de esenios a la naciente iglesia de Jerusalén, o sea debido a contactos indirectos de carácter literario. Una cosa queda en claro: el esenismo contribuyó de una manera significativa en la formación y desarrollo de la iglesia, dándole a ello un marco conceptual, terminológico, institucional y teológico. En caso de ser cierto, entonces podemos afirmar con total seguridad que en el esenismo estaría una de las claves para entender los orígenes del cristianismo. De esta manera damos final de una manera formal a esta trilogía, durante la cual tuve el privilegio de compartir con ustedes muchas horas de reflexión, lectura y diálogo. Pero este final es solo una invitación para que ustedes sigan estudiando y profundizando en estos temas que le permiten al espíritu humano elevarse más allá de la mundanidad y la materialidad de la vida cotidiana. Espero volverme a encontrar con ustedes en un futuro cercano para poder compartir juntos nuevos momentos de estudio en nuestra búsqueda insaciable de la sabiduría. Hasta pronto. Tenemos algunas preguntitas sobre esta clase en particular, así que si te parece, comenzamos con algunas preguntas. Bueno. Bien, vamos a ver. Pregunta Samuel García: en estos movimientos ascetas iniciales, ¿qué visión se tiene respecto a la mujer y qué papel toman? En general. Bueno, en general las mujeres no formaban parte de estos grupos sectarios. Nosotros siempre hablamos de fariseos, no de fariseas. De la misma manera, nosotros no conocemos, por ejemplo, cuando se habla del movimiento de los celotas, de mujeres, que realmente son movimientos constituidos básicamente con hombres. Y en este sentido, precisamente el movimiento de Jesús es muy particular porque vemos precisamente el papel que la mujer juega en el movimiento, y en varios pasajes del Nuevo Testamento se habla de figuras como María Magdalena, María, no solamente la madre de Jesús, que parecen formar parte de ese movimiento. Y solamente en un estadio posterior de desarrollo de la iglesia, precisamente nuevamente la mujer queda a un lado, y solamente en el caso de los hombres son los que tienen un papel central. Pero por el otro lado vimos el caso de los terapeutas, en donde, por lo menos, de acuerdo a la afirmación de Filón, no solamente estaba constituido por hombres, sino también estaba constituido por mujeres. En el caso de los qumranitas, por lo menos, parece no haber habido ninguna función de mujeres en ese grupo, pero en el movimiento esenio sí sabíamos también que, por lo menos en una de las otras expresiones del esenismo, estaban casados, y en ese caso también las mujeres habrían tenido un cierto papel en el movimiento. Pero en general podemos decir que fundamentalmente eran movimientos de carácter masculino, con una presencia muy mínima de las mujeres.
Bien, Adolfo, continuamos. Pregunta Cori. El monacato cristiano parece que va en contra del Génesis, donde está escrito: no es bueno que el hombre esté solo. Y del primer mandamiento, el hombre y la mujer es multiplicarse y tener descendencia. El propio Pablo de Tarso escribió en el primer libro de Timoteo 4:3 sobre doctrinas de demonios que prohibirían casarse. ¿Cómo todo esto se conjuga con esta visión del monacato cristiano? Bueno, es cierto que se habla de la procreación como un mandamiento original, ¿no? El primero que Dios ordena en Génesis, pero por el otro lado también en la experiencia religiosa se consideraban otras acciones como también propias de la virtud religiosa. Por ejemplo, tenemos un caso en el judaísmo con Ben Azai, que dice en los textos rabínicos que a Ben Azai se le permitió no casarse para dedicarse a la Torá. Y a pesar de que es un caso muy excepcional en la mención de las fuentes rabínicas, nos muestra que por ahí era una expresión de aquellos que se dedicaban con tanta pasión a la Torá que no podían dedicarse a otra cosa como ser a la vida familiar. De esta manera, por ejemplo, podemos entender también que por lo menos los qumranitas o aquellos que vivían en Qumrán no se entregaban a una vida familiar porque entregaban toda su vida, todo su tiempo, todo su esfuerzo precisamente a la figura a la adoración de Dios. Y en este sentido, entonces, es en ese contexto que también, en este espíritu que tenemos que entender el monacato cristiano, en donde frente a la ordenanza divina de la procreación, hay otra también ordenanza como es amar a Dios. Y en este caso, una entrega absoluta que no permite realmente la vida familiar. Ok, gracias, Adolfo. Pregunta de Edgardo Rivera: ¿la vida en el desierto o lugares aislados de los monjes, según su opinión, es para estar en un lugar aislado más cerca de Dios o un lugar para estar sin las tentaciones del mundo? ¿O ambos? Bueno, en realidad el desierto tenía muchos significados en el mundo antiguo. El desierto era visto como un espacio primigenio, en este caso no afectado por la civilización, y la civilización estaba asociada con la corrupción. Y por eso la ida al desierto era una expresión de buscar una vida auténtica, una vida de pureza, y obviamente también una vida en soledad. Y la idea era que es en esa soledad en donde podían encontrarse con Dios y poder tener una experiencia espiritual que obviamente en la ciudad, a juicio de estos piadosos, les era imposible alcanzar. Y además hay que recordar que también, como lo habíamos mencionado alguna vez, en el espíritu de Israel, el desierto está asociado a los orígenes del pueblo de Israel. Y en ese sentido, entonces, ir a vivir el desierto era volver a los orígenes mismos de la civilización de Israel. Y en este caso también los cristianos se identificaban con figuras como Elías, que también vivía de manera o en espacios solitarios, e incluso también lo tenemos a Elías deambulando por el desierto durante 40 días. Así que en ese sentido no hay que buscar una sola razón, sino muchos eran los significados que los antiguos le daban al desierto. Bien, Adolfo, gracias. Seguimos con un poco más. José Quesada pregunta si después de los esenios de Qumrán existió o existe alguna forma de ascetismo dentro de la tradición judía. En realidad, el ascetismo no prendió en el mundo judío. El ejemplo que yo dije que traje de Ben Azai es bastante particular. En este momento no puedo recordar
Creo que hay otro caso de una figura también que se lo llamaba el Nazir, que en estos momentos no puedo recordar probablemente por el cansancio, pero no es una forma de vida que haya aprendido, porque realmente el mandamiento de la familia y en la procreación fue considerado central en Israel, y por ello podemos decir que en este caso, a pesar que vimos que en el judaísmo hubo una expresión monacal, como es el caso del esenismo, específicamente también el esenismo qumranita, y con los terapeutas, podemos decir que en la evolución del pueblo de Israel es una rama que no se desarrolló, como muchas veces sucede también en otras civilizaciones, que hay ciertas ramas que no se han desarrollado y que en el caso del judaísmo tradicional, rabínico, no tomó vuelo, mientras que en el cristianismo precisamente esa rama se transformó en uno de los baluartes centrales del cristianismo. Bueno, Adolfo, hemos llegado al final por hoy de estas preguntas y respuestas. Bueno, Adolfo, me queda nada más que agradecerte por este fantástico curso, seguir también, ¿no?, con tus palabras de este camino, la sabiduría, que realmente es más interesante el camino que el fin del camino, ¿no? Es de recorrer este camino de sabiduría que no termina más. Así que me quedo con esas palabras y agradecerte nuevamente por estas 24 clases sobre los rollos del Mar Muerto, realmente han sido fascinantes. Aprovecho la oportunidad primero para agradecerte a vos personalmente, Ariel, por darme este marco por medio del cual pude llegar a la gente durante ya 1 año y medio, ¿no? Fue un camino largo y me cuesta creer que hemos llegado al fin de un proceso intelectual y espiritual muy intenso que realmente exigió de mí un esfuerzo de síntesis muy grande, y de alguna manera realmente en lo personal también fue una experiencia maravillosa, y finalmente quiero aprovechar a los participantes mismos, primero por la paciencia, por la devoción, por seguir el curso y por hacerme también sentir realmente que el curso les es relevante y que, como les dije, sirva fundamentalmente para motivar. Y les pido por favor una cosa: no tomen mis conclusiones como una verdad. Es mi opinión, es la manera en que yo veo las cosas, pero en última instancia la sabiduría está en los libros que yo mencioné a lo largo del curso, y precisamente para ustedes tiene que ser solamente un punto inicial de una búsqueda personal. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, un muy buen año y bendiciones desde Israel. Y bueno, Adolfo, estaremos en el futuro desarrollando nuevos temas, nuevos seminarios, nuevos cursos, así que estaremos, como bien dijiste, hasta pronto. Y a todos agradecerles por acompañarnos en todo este curso, y estaremos viéndonos en futuros programas, en futuros cursos. Así que un gran abrazo a todos, un gran abrazo, Adolfo, y agradezco tus palabras. Chao. Nos vemos. Muchas chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.